En este video vamos a hablar acerca de expresiones radicales. Vamos a comenzar con la definición de lo que es una raíz enésima. Luego vamos a empezar a ver cómo calcularlas y cómo las simplificamos. Vamos a decir nosotros que la raíz enésima principal de un número a, donde esa n es un número entero positivo y a puede ser un número real que va a estar condicionado dependiendo del valor de ese n, lo vamos a definir así. La raíz enésima de a va a ser un cierto número b que va a cumplir esta condición de aquí, que b elevado a la n tiene que ser a. Recordar los nombres que le damos a cada una de estas partes. Por ejemplo, este símbolo le vamos a llamar nosotros símbolo radical. A n decíamos nosotros el índice de la raíz. Y a lo que está dentro de la raíz, el a, nosotros le vamos a decir radicando. Una condición acerca de estas raíces es que si ese índice es un número par, 2, 4, 6, 8 y así, el radicando y el resultado, la raíz en sí, tienen que ser números positivos o cero. Entonces, condicionado eso. Dándonos ejemplos para comprender mejor esto. Si queremos calcular, por ejemplo, la raíz cuadrada de 81. Recordar que cuando no tenemos acá escrito un índice, nosotros vamos a entender que es una raíz cuadrada, que el índice es 2. Entonces, ¿qué es la raíz cuadrada de 81? Va a ser un número que cuando lo elevemos al cuadrado nos quede 81. En ese caso, este número es 9. ¿Por qué? Porque 9 al cuadrado da como resultado 81. Si decimos nosotros, por ejemplo, la raíz cuadrada de menos 36, esto no va a estar definido por la condición que estamos suponiendo nosotros acá, que si n es par, el radicando tiene que ser positivo o cero. No hay un número que elevado al cuadrado nos dé negativo 36. Si ese número fuera positivo, positivo por positivo da positivo, y en el caso de que fuese negativo, al multiplicarse por el mismo que es negativo, tendría que ser positivo. No hay manera que nos dé negativo 36. No hay un número real que cumpla eso. Sí vamos a poder definir esas raíces de valores negativos, pero en otro conjunto de números que le vamos a llamar nosotros números complejos. Pero no reales, no podemos calcular las raíces de radicandos negativos. Ahora, lo que sí podemos calcular es el negativo de una raíz. Entonces, si ese menos está fuera, entonces no hay ningún problema. Esto sería menos y la raíz de 36, que la raíz de 36 sería 6 positivo. Entonces, menos por el menos de fuera y 6. Un detalle que podemos pensar nosotros, por ejemplo, en el inciso A, es que también hay otro número que cuando nosotros lo elevamos al cuadrado da 81, por ejemplo, menos, vamos a poner esto entre corchetes aquí. Si decimos nosotros menos 9 al cuadrado, eso también da 81. Entonces, menos 9 también es una raíz, solo que por lo general cuando nosotros trabajamos calculando raíces, nos quedamos con la raíz positiva, que a esta le vamos a llamar nosotros raíz principal. Entonces, la raíz principal va a ser positiva. Y en el caso de la otra raíz, pues vamos a decir nosotros que esta es la raíz negativa. Raíz principal, raíz negativa. Cuando calculamos otra vez raíces, nosotros nos quedamos con la principal, pero cuando calculemos, por ejemplo, o resolvamos ecuaciones, pues ahí sí hay que considerar todas las raíces posibles. Un último ejemplo para comprender esto, si calculamos nosotros la raíz cúbica de negativo 27. Aquí sí no va a haber problema porque el índice es un número impar. Entonces aquí sí puede ser el radicando positivo o negativo. Solo el problema es cuando es par. Entonces andamos buscando un número que al elevarlo a la 3 nos dé negativo 27. Entonces si pensamos ahí un poquito, este número sería menos 3. ¿Por qué? Porque
menos 3 elevado a la 3, menos por menos da menos, y 3 por 3 da 27. Entonces tendríamos ahí menos 27. Entonces la raíz cúbica de menos 27 es negativo 3. Al igual que en temas anteriores, nosotros vamos a ver ciertas propiedades de estos radicales. Por ejemplo, una propiedad que nos va a ayudar bastante a simplificar es esta que vamos a copiar aquí. Tenemos la raíz enésima de a elevado a la n. Nosotros vamos a decir que eso es el valor absoluto de a. Entonces, si esa a es un positivo, pues va a ser la misma a, pero si esa a es un número negativo, entonces vamos a tomar siempre la parte positiva, el valor absoluto. Entonces, dando algunos ejemplos de esto, de esa propiedad, si nosotros tenemos, por ejemplo, raíz cuarta de 3 a la 4, digamos. Entonces, por la propiedad, esto va a ser valor absoluto de 3, que es 3 positivo. Entonces, recordar la definición, andamos buscando un número que cuando lo elevamos a la 4, nos queda esto de aquí. Entonces prácticamente el número que buscamos, que vamos a elevar a las 4, es el mismo 3. Entonces, este es un ejemplo de un uso. Ahora, cuidado cuando nosotros vamos a decir esto aquí, cancelamos el exponente con el índice del radical. Podemos verlo así, pero hay que tener un cuidado cuando lo que tenemos nosotros aquí es una raíz par, y acá tenemos nosotros una potencia de un negativo, por ejemplo, menos 2 a la 6. No podemos decir solamente que vamos a cancelar esto porque no nos puede quedar un número negativo como raíz, y aquí nos quedaría un menos 2. Entonces aquí hay que tener cuidado porque vamos a escribir el valor absoluto. Entonces esto va a ser valor absoluto de menos 2, que es un 2 positivo. Si lo hiciéramos simplificando, entonces recordar que una potencia par de un número negativo es positiva. O sea, ahí sí no incumple nada, pero si solo cancelamos, estaríamos incumpliendo esta regla de que si n es par, esa b sería positiva. Esta propiedad nos va a servir a nosotros para simplificar expresiones. Por ejemplo, si lo que tenemos es raíz cúbica de x a la 8, donde esa x aquí nosotros vamos a suponer que es un número positivo. Entonces, raíz cúbica de x a la 8, donde esa x es un número positivo. ¿Para qué decimos que es un número positivo? Por si necesitamos cancelar, ya no escribir valor absoluto, pero si no se indica que es un número positivo, entonces vamos a recordar esa parte, ¿verdad? Siempre que cancelemos eso, valor absoluto. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí para simplificar? Utilizar las leyes de los exponentes para reescribir al radicando como una potencia del índice. Entonces, en este caso, el índice 2, buscar escribir x a la 8 como una potencia de 2. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a decir, por ejemplo, aquí que x a la 4 a la 2 es lo mismo que decir x a la 8. Entonces, recordar ahí, vamos a copiar la propiedad que estamos usando. Decíamos en un video anterior que la potencia de una potencia, copiamos la base, multiplicamos los exponentes. Aquí lo estamos haciendo hacia atrás. 8 lo podemos escribir como 4 por 2 y dejar el 2 arriba. Entonces estamos usando esta propiedad. ¿Para qué? Para poder aplicar esto de aquí, que si yo tengo n y n, me va a salir valor absoluto de a. Entonces aquí tengo 2, aquí hay un 2, aquí hay un 2. Vamos a cancelar y esto saldría valor absoluto de x a la 4. Pero recordar que vamos a condicionar en este video que estas x son valores positivos. Otro ejemplo con esto, si tenemos nosotros, por ejemplo, raíz cúbica de y a la 12, misma idea, buscar escribir esta y como una potencia que esté elevada a la 3. Entonces podríamos escribir nosotros aquí 12 como
4 por 3. Entonces 4 por 3 y dejar el 3 arriba. Aquí sigue diciendo y a la 12. Entonces cancelamos y nos va a quedar directamente entonces y a la 4. Si decimos nosotros, por ejemplo, raíz cuarta de z a la 20, ¿cómo podríamos proceder ahí? Buscar escribir este z a la 20 como z a la algo elevado a la 4. Entonces z a la 4, índice 4 de z a la 5 a la 4. Cancelaríamos y nos quedaría z a la 5. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a utilizar para simplificar expresiones con radicales. Y notar algo acá, que esto, ya vamos a ver más adelante por qué, pero si nos va a servir ahorita decirlo, es que una manera práctica de ver si un radical se puede simplificar es que el exponente tiene que ser más grande que el índice. 8 es más grande que 2, 12 es más grande que 3, 20 es más grande que 4. Y la otra, que si esta división es entera, entonces ese va a ser el resultado. Por ejemplo, notar aquí que decimos, si podemos decir 8 entre 2, 4. 12 entre 3, 4. 20 entre 4, 5. Entonces podemos aprenderlo así. Ahora, vamos a ver qué pasa cuando nosotros no podemos simplificar o no hay una raíz exacta, entonces cómo la vamos a dejar expresado. Pero para esto es necesario ver unas propiedades de los radicales. Entonces vamos a copiar esas propiedades y vamos a dar unos ejemplos de cómo utilizarlas. Entonces, veamos las propiedades. Entonces tenemos estas propiedades que nos dice, si tenemos la raíz enésima, primera propiedad de un producto, podemos separar eso como dos raíces enésimas, como el producto de las raíces de esos factores que teníamos. Lo mismo cuando tengamos un cociente, raíz del numerador entre raíz del denominador. Y si tenemos raíces anidadas, una dentro de otra, podemos hacer una sola raíz que va a tener como índice el producto de los índices de las raíces que teníamos, m por n. Para dar ejemplos de estas propiedades, vamos a hacer un poquito de espacio aquí y las vamos a copiar arriba. Ok, ahora sí. Entonces, por ejemplo, si tenemos nosotros la raíz cuadrada, digamos, la raíz cuadrada de 25 por x a la 10, entonces nosotros vamos a poder venir y aplicar estas propiedades para simplificarlo. Entonces podemos verlo. Una manera es tratar de escribirlo así, o la otra es utilizar las propiedades. Por ejemplo, si queremos simplificar esto, podríamos decir nosotros que 25 se puede escribir como 5 al cuadrado y que x a la 10 se puede escribir como x a la 5 elevado al cuadrado. Luego, utilizando las propiedades de los exponentes que decíamos nosotros, vamos a copiar esa propiedad aquí, que decíamos nosotros, por ejemplo, si teníamos a por b a la n, que esto es a la n por b a la n, entonces para atrás también, si yo tengo factores elevados a la n cada uno, puedo hacer un solo producto elevado a la n. Entonces acá podríamos decir nosotros que esto es 5x a la 5 elevado al cuadrado y la raíz de esto. Entonces acá por la propiedad se cancelaría y nos quedaría solo el valor absoluto, que en este caso, como decimos que esa x es positivo, nos quedaría 5x a la 5. Solo que a veces hacer esto pues pueda que se nos complique un poco, entonces mejor podemos resolverlo también usando esa primera propiedad. Entonces podríamos ver esto
también de esta manera. Es decir, separar las raíces, raíz de 25 y raíz de x a la 10. Raíz de 25 es 5 y decíamos aquí, bueno, se puede simplificar porque 10 es mayor que 2 y como la división es exacta, entonces 10 entre 2, eso va a ser 5. Entonces x a la 5. Creo que es más práctico si nosotros lo vemos así. Otro uso que le vamos a dar, por ejemplo, nosotros a esa primera propiedad es cuando tengamos raíces que no son exactas en productos, pero que tal vez si nosotros las combinamos en una sola raíz, sí se vuelven exactas. Por ejemplo, si decimos raíz de 2 no es exacta, es un número racional, por raíz de 18 que tampoco es exacta, pero usando esa propiedad, solo que de derecha para izquierda, para acá, podríamos combinarlas en una sola raíz. Entonces, raíz de 2 por 18. Raíz de 2 por 18 es lo mismo que decir raíz de 36, que esta sí es exacta y tendríamos 6. Entonces, uso que le podemos dar ahí. Lo mismo con las otras propiedades. Por ejemplo, si nosotros tenemos raíz de 81 sobre 4, raíz cuadrada, andaríamos buscando un número que multiplicado por sí mismo, que elevado al cuadrado de 81 sobre 4. Y tal vez como lo vemos como una fracción, no sea tan fácil encontrarlo. Pero si usamos la propiedad, sabemos que esto va a ser lo mismo que buscar la raíz de 81 sobre la raíz de 4. Raíz de 81, siempre recordar que cuando decimos raíces nos referimos a la principal, a la positiva, entre la raíz de 4 que es 12. Entonces la raíz de 81 sobre 4 es 9 medios. Lo mismo, a veces tal vez tenemos nosotros el cociente de dos raíces que no son exactas, por ejemplo raíz de 15 sobre raíz de 60, pero el combinarlas, ya cabe, de la derecha a la izquierda, nos puede facilitar ese trabajo. Entonces raíz de 15 sobre 60. Podemos simplificar lo que es el radicando. Entonces 15 y 60 tienen quinta parte. Vamos a ver, no tienen quinceava parte. Entonces 15 entre 15, eso es 1. Y 60 entre 15 sería 4. Entonces un cuarto. Aplicando la misma propiedad otra vez, separándola. Raíz de 1 es 1 y raíz de 4 es 2, un medio. Entonces, para esto nos pueden servir estas propiedades, además de para simplificar raíces que no son exactas. Entonces, vamos a proporcionar aquí unos ejemplos. Vamos a quitar esto, pero siempre dejando las propiedades. Ahora sí, si queremos simplificar, por ejemplo, la raíz de 8, la raíz de 8 no es exacta, no hay un número que multiplicado por sí mismo nos dé 8, o al menos no un número entero, si no hay un número entero. Entonces la idea es dejar expresada esa raíz en múltiplos de raíces de números primos, de 2, de 3, de 5, de 7. Entonces lo que tenemos que hacer es utilizar esas propiedades para buscar un factor que sí tenga raíz. Entonces, por ejemplo, si pensamos en cómo podemos factorizar 8, podemos decir 8 por 1, podemos decir 4 por 2, y ese 4 sí tiene raíz. Entonces, podríamos decir nosotros, reescribir aquí 8 como 4 por 2, utilizar las propiedades y separar en dos raíces, raíz de 4 por raíz de 2, y pues simplificar lo que podamos simplificar. La raíz de 4 esta es 2, entonces esto va a quedar como 2 veces la raíz de 2. Entonces esto es lo que vamos a entender nosotros por simplificar radicales. Pongamos otro ejemplo. Si tenemos la raíz de 75,
buscar cómo factorizar ese 75 a manera que uno de sus factores tenga raíz. Entonces, en este caso, si lo pensamos ahí, podríamos decir que 75 es lo mismo que decir 25 por 3. Entonces, vamos a escribir nosotros que 75 podemos decir la raíz de 25 por 3, separando raíz de 25 por raíz de 3. Raíz de 25 es exacta, 5, entonces por raíz de 3. Y ahí tendríamos la expresión simplificada. Un detalle con esto es que a veces el radicando no es tan fácil ver cómo factorizarlo en uno de manera que uno de sus factores tenga raíz exacta. Entonces lo que podemos hacer primero es descomponer ese radicando en factores primos para ver las potencias. Entonces, para ver eso, podemos dar un tercer ejemplo. Decir que queremos simplificar raíz de 112, por ejemplo, raíz cuadrada de 112. Entonces, podríamos venir nosotros, vamos a descomponer 112 en factores primos. Entonces, vengamos y digamos 112. Saquémosle mitad a 112, tiene mitad, que esto sería 56. Entonces 56 por 2, 112. 56 tiene mitad, que tendríamos acá, que sería 28. 28 tiene mitad, que sería en este caso 14. 14 tiene mitad, que sería 7. Y 7 tiene séptima parte, que sería 1. Entonces, podemos decir que 112 se puede componer como 2 a la 4 por 7. Entonces, vamos a venir y vamos a escribir acá 2 a la 4 por 7. Separamos raíz cuadrada de 2 a la 4 por raíz de 7. Y recordar lo que dijimos antes. Cuando vamos a simplificar una raíz, así que no es exacta o que representa una expresión, entonces nos fijamos en el índice con la potencia. Entonces 4 es mayor que 2 y la división es entera. Entonces aquí nos va a quedar, copiamos la base 2 y el exponente que nos va a quedar sería el cociente, la división de 4 entre 2. Del exponente entre el índice 4 entre 2, eso es 2 por raíz de 7. Entonces la simplificación de esto sería 2 a la 2, 4. 4 por raíz de 7. Haciendo un último ejemplo con números, vamos a simplificar la raíz cúbica de 108. Entonces trataríamos otra vez de factorizar 108 de manera que uno de esos factores tenga raíz cúbica. Si no lo podemos encontrar, entonces así fácil, ¿qué hacemos? Descompongamos ese 108 en factores primos. Entonces descompongamos 108 en factores primos. Entonces 108, esto tiene mitad, que serían 54. 54 tiene mitad, que serían 27. 27 tiene tercera, que sería 9. Tiene tercera, que es 3. Y tiene tercera, que es 1. Entonces 108 podemos expresarlo así. 108 sería igual a 2 a la 2 por 3 a la 3. Vamos a dejar el 3 primero, que es el que se nos va a cancelar aquí la potencia de 3. 3 a la 3 por 2 a la 2. Separamos raíz cúbica de 3 a la 3 por raíz cúbica de 2 a la 2. Esta de aquí no se puede simplificar porque la potencia
es más pequeña que el índice, entonces esta ya está. Y esta, pues sí, era lo que queríamos con la propiedad que tenemos aquí. Entonces esto va a ser, se nos cancela la potencia con el radical, quedaría solamente entonces 3. Y pues esta no se puede hacer nada, entonces la copiamos, solo que en lugar de decir 2 a la 2 vamos a decir 4. Entonces, simplificada, la raíz cúbica de 108 se puede escribir como 3 veces la raíz cúbica de 4. Ahora, ya una vez que nosotros manejamos estas propiedades y tenemos más o menos una idea de cómo simplificar raíces con valores, con números reales, con números enteros, vamos a probar simplificar con simplificar expresiones. Entonces, veamos algunos ejemplos. Quitemos esta parte de aquí, siempre manteniendo lo que son las propiedades. Ok, en este primer ejemplo, queremos simplificar la raíz cúbica de x elevado a la 32. Aquí vamos a considerar que esa x representa un valor positivo, es decir, cuando tengamos x a la n, la raíz enésima de eso, entonces vamos a poder cancelar. Y como es positivo, pues no hay necesidad de poner valor absoluto. Procedimiento que decíamos. Para saber si podemos simplificar a un radical que está así, es elevado a una cierta potencia, entonces decimos nosotros, si la potencia es mayor que el índice, se puede simplificar. Ahora, si la división era exacta, por decir algo aquí, 32 entre 3 fuera exacto, pues simplemente hacemos la división. Y ya vimos por qué, y más adelante vamos a entender mejor por qué. Pero en este caso no pasa eso. Si bien 32 es mayor que 3 y se puede simplificar, 32 entre 3 no da como resultado una división exacta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a descomponer esto aplicando la propiedad de la suma de las potencias, de la multiplicación de potencias de igual base que teníamos nosotros, que a por a la m por a la n era a por m más n, solo que para atrás. Entonces, este 32 lo vamos a separar en un m y en un n, donde una de estas partes sea múltiplo de 3. Entonces, pensando en eso, borramos esto de aquí y vamos a decir nosotros, se puede simplificar porque 32 es más grande que 3. Ahora, antes de 32, ¿cuál es el número entero más alto que es múltiplo de 3? Entonces, eso es lo que vamos a pensar. El número que esté más cerca de 32, que sea múltiplo de 3, pero más pequeño que 32, eso sí. Entonces, yo creo que ustedes ya pensaron que es 30. Entonces, vamos a separar nosotros ese 32, bueno, esa x a la 32, como x a la 30 por x a la 2. Las propiedades, ¿no? Copiamos la base x, sumamos los exponentes, solo que lo estamos haciendo para atrás. Ahora sí, vamos a decir nosotros aquí, separamos raíz cúbica de x a la 30 por raíz cúbica de x cuadrado. Esta es más grande y es exacta, entonces podemos decir nosotros que era simplemente la división. Entonces decimos esto va a ser x a la 30 entre 3, que eso es 10, y pues esta no se puede simplificar más, entonces la copiamos, raíz cúbica de x cuadrado. Y así vamos a trabajar entonces lo que son la simplificación de este tipo de expresiones. Ahora, por lo general, este paso de aquí nosotros no lo vamos a hacer, sino que vamos a venir nosotros y vamos a decir así. Cuando ya lo tenemos así, vamos a decir, bueno, este de aquí me voy acá y me quedó 2, la división, ¿no? Perdón, aquí 10. Y pues el otro solamente lo vamos a dejar dentro de la raíz. Entonces, para tener una idea, vamos a hacer un ejemplo con varios valores para explicarlo mejor. Entonces, decimos inciso B. Queremos simplificar, por ejemplo, raíz cuadrada de 75
mezclando números y variables, a la 7 y b a la 11. Así, b a la 11. Solo que copiamos bien eso. Ok, ahora sí. Entonces, la idea, separar entre raíces, así de ser posible, tres raíces, y simplificar cada parte. Con los números, pues ya sabemos cómo tratarlos. Podemos, si no encontramos el producto, podemos descomponer en factores primos y escribirlo. Si no, si encontramos el producto, pues más fácil. Y lo mismo con las letras, separarlas así como hicimos aquí. Ahora, el procedimiento sí que vamos a hacer, que vamos a explicar despacio, pero que vamos a ir nosotros saltando ciertos pasos. Por ejemplo, para 75 no está tan complicado, este ya lo habíamos simplificado, que decíamos que eso era 25 por 3, entonces 75, vamos a escribirlo como 25 que tiene raíz por 3. Para a la 7 se va a poder simplificar porque 7 es más grande que 2, pero la división no es exacta. Entonces buscamos nosotros cuál es el número más cercano a 7, pero eso sí, menor que 7, que sea múltiplo de 2. Entonces 6 es múltiplo de 2, entonces vamos a escribir esa a como a la 6 por a la 1, solamente a entonces. Y b a la 11, pues lo mismo. El más cercano sería 10. Entonces b a la 10 por b. Una sola raíz. Ahora en esta parte es lo que nos vamos a saltar. No vamos a descomponer esto en ese montón de raíces, sino lo que vamos a decir es, los que no se pueden simplificar, los vamos a dejar dentro de la raíz. 3 no se va a poder simplificar, a no se va a poder simplificar y b no se va a poder simplificar. Y para los otros sí vamos a calcular la raíz. Entonces vamos a calcular la raíz de lo que se puede y lo que no lo vamos a dejar ahí. Entonces vamos a decir nosotros aquí, raíz de 25 es de 5. Entonces afuera ya sin raíz porque ya la sacamos. Raíz de 25 es 5. 3 no, 3 queda adentro. Ahora, raíz cuadrada de 6, de a la 6, esta sí se puede, decíamos 6 entre 2 es 3. Entonces eso es a la 3. Para A, este va a quedar adentro porque es más pequeño. Y B a la 10, entonces decimos 10 entre 2, esa es 5. Entonces B a la 5. Y lo que no, el 3, el A y el B, van a quedar dentro entonces de la raíz. Entonces este va a ser el procedimiento que vamos a seguir para simplificar raíces. Pongamos otro ejemplo similar para terminar de comprenderlo. Ok, tenemos aquí raíz sexta de este radicando. Mismo procedimiento. Vamos a pensar en el número, fijarnos en las variables, el exponente, todas son mayores que 6, o sea que se va a poder simplificar. Fijarse que, por ejemplo, x a la 12, esta va a tener raíz exacta porque la división es exacta, ¿no? Pero 23 y 50, eso no es exacta, entonces esto va a quedar dentro de la raíz ciertas potencias de y. Ok, con el número ahí, 64. 64 tiene raíz sexta. Si tiene y no la podemos encontrar, o si no tiene, entonces siempre podemos descomponer en factores primos, porque ahí vamos a saber si tiene o si no tiene. Entonces, si no la podemos encontrar, entonces podemos descomponer eso en factores primos. Entonces, vamos a pensar ahí como que no sabemos si tiene. Entonces, vamos a decir nosotros 64 y vamos a sacar factores primos. Mitad, que es 32, mitad, que es 16, mitad, que es 8, mitad, que es 4, mitad, que es 2, mitad, que es 1. Entonces 64 se puede escribir como 2 a la 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así, es exacta. La raíz es 2 entonces, ¿eh? Pero lo vamos a escribir ahí. Entonces 64 se puede escribir como 2 a la 6. Es raíz exacta entonces, ¿no? X a la 12, pues ya está como lo necesitamos. X a la 12. Ahora, 23 no es exacto. Entonces nos va a tocar descomponer
y a la 23 como algo que sí sea exacto por algo que no. Entonces pensemos en 23. Antes de 23, el múltiplo más cercano de 6. Entonces el múltiplo creo que sería 18, porque el que sigue es 24, entonces 18 sería. Entonces vamos a decir y, ¿por quién hay que multiplicar 6 para que dé 18? Es 6 por 3, entonces por 3 aquí. Entonces vamos a poner aquí 18, ya vamos a tener cuánto es la división y lo que sobró, ¿verdad? Que sería entonces y a la 5. Entonces, si sumamos 18 y 5, nos da el 23 que teníamos acá. Y con 50 lo mismo. Entonces, recordar que todos estos son productos por z. Pensemos ahí. Múltiplo de 6 que esté más cerca de 50, ese sería 48. 48 entre 6 es exacta esa división, eso da 8. Entonces, 48 es el que está más cercano. 48 y z a la 2. Ahí tenemos los z a la 50. Ahora decimos 2 a la 6. Entonces, así esta división es exacta. 6 entre 6 es 1, entonces 2 a la 1. 2 afuera, 2 a la 1. X a la 12. Vamos a ver si queda dentro o afuera. 12 entre 6, que se nos está olvidando poner el 6 aquí, es exacta también, entonces nos va a quedar x a la 12 entre 6, eso es 2. Vamos a ver esta y a la 18. Es exacta la división, entonces va a salir afuera, 18 entre 6, eso es 3. El y a la 5, pues este no. ¿Por qué no? Porque ya es más pequeño. Así es más pequeño 5 que 6, ni este tampoco. Entonces estos van a quedar dentro. El otro que sale es este z, que tenemos 48 entre 6, eso dijimos que es 8, y pues ya estaría. Abrimos la raíz sexta ahora, y lo que quedó, lo sacamos, lo sacamos, lo sacamos, lo que quedaron fueron estos dos, los que tenían exponente más pequeño. Entonces vamos a decir y a la 5 y z a la 2. Así quedaría entonces simplificada esta expresión. Mismo procedimiento si lo que tenemos nosotros es un cociente o si tenemos productos de raíces, por ejemplo, un inciso D podría ser si tenemos raíz cúbica de a cuadrado, digamos, por b y lo multiplicamos por raíz cúbica de 64 por a la 4 por b. Entonces, fijarnos aquí. En esta primera raíz no se va a poder simplificar nada porque tanto 2 como 1 son más pequeños que 3. Aquí 64, perdón, si lo vamos a poder sacarle raíz cúbica o simplificarlo al menos, pero ya de aquí sabemos que va a tener porque esto va a ser 4 a la 3. Entonces, este tiene raíz. Este podemos simplificarlo, pero este no, porque dice a la 1. Pero podríamos tratar de hacer algo más. Hacer una sola raíz usando la primera propiedad, pero de derecha a izquierda. Entonces, hacer una sola raíz. Entonces, vamos a ver qué pasa si hacemos esto. Una sola raíz cúbica. Y dice la propiedad que multiplicamos los radicandos. Entonces tendríamos número con números, letras con letras. 64 por 1, 64. A a la 2 por a la 4 tendríamos a la 6. Y b a la 1 por b a la 1 tendríamos b cuadrado. Podríamos decir nosotros aquí 64. Es lo mismo que decir esto es 4, esto es 4, esto es 4. Entonces es 4 a la 3. Vamos a escribir entonces, o podemos escribir 4 a la 3. Esta, pues esa división es exacta y el p cuadrado es el que va a quedar dentro. Entonces esto sería 3 entre 3, 1, 4 a la 1. Ah,
6 entre 3 es exacto, entonces A afuera, y con exponente 6 entre 3 que es 2. Y este como es más pequeño, pues es el único que va a quedar dentro de la raíz cúbica, ¿no? B cuadrado. Y eso sería entonces lo que es la simplificación. Entonces, de esta misma manera podemos nosotros simplificar lo que son raíces, pero en cocientes. Podríamos simplificar primero el cociente, o si tenemos raíces separadas, unirlas en una sola raíz y después simplificarla. Entonces, pongamos un último ejemplo. Aquí queremos simplificar esta expresión. Entonces, fijarse, procedimiento igual, usted puede comenzar separando las raíces, raíz de cada parte, pero lo prudente sería simplificar primero el radicando, así como simplificábamos los exponentes enteros antes. Entonces, podríamos decir aquí nosotros, ¿no? Primero, números con números, 54 sobre 2. Entonces, 54 sobre 2, podríamos simplificar eso como 27, 54 entre 2 es 27. Entonces, 27 arriba. Con las X hay más X abajo. Entonces vamos a cancelar las dos de arriba y nos van a quedar 3 abajo. Entonces, abajo va a quedar la X. Con la Y, pues hay más Y's arriba, entonces va a quedar arriba. Y tenía 4, cancelo una, me va a quedar 3. Entonces, 27 ya a la 3 y abajo quedaría X a la 3. Tenemos raíz cúbica. Misma idea ahora. Separar cada una, solo que nosotros lo hacemos de un solo. Entonces decimos nosotros, ¿verdad? Raíz cúbica de 27, raíz cúbica de y a la 3, raíz cúbica de x a la 3. En el caso de las variables, pues 3 es divisible por 3, directamente las propiedades van a salir afuera, solo que se van a mantener en el lugar que están. Si está arriba, arriba, si está abajo, abajo. Y 27 también se puede escribir como 3 a la 3, 3 por 3, 9 por 3, 27, así tiene raíz exacta. Entonces vamos a decir, raíz cúbica de 27 es 3, raíz cúbica de y a la 3 es y, pueden verlo como 3 a la 3, y a la 1 entonces, y raíz cúbica de x a la 3, esa es x. Entonces, misma idea acá, si lo que tenemos es un cociente, un radicando que es un cociente, y también lo podríamos combinar en el caso de que no se pudiera simplificar un cociente, tal vez haciendo una sola raíz, sea más fácil simplificarlo.